Señor, en esta noche te damos gracias por tenernos reunidos aquí como familia en comunión con Cristo. Gracias porque nos tienes ávidos de conocerte más, de saber más de ti, Señor. De que tu palabra quede grabada en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestras vidas y que podamos ser esos eh, siervos fieles, esos discípulos que queremos dejar todo, Señor, y seguirte solo a ti, y que podamos también verlo reflejado en nuestras vidas, en nuestras acciones de cada día, Señor, y que puedan reconocernos como hijos tuyos, como esos discípulos, los cuales hemos aprendido de ti, eh, sobre todo para la vida y para la piedad y para esta vida que queremos establecer tu reino en esta tierra, Señor. Esperamos que tú llenes de tu Espíritu Santo a Lori para que también pueda transmitir tu palabra hacia nuestras mentes y corazón, Señor, y que podamos recibir esa sabiduría y ser sabios y entendidos conociéndote a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Como seguramente ya saben, nos toca continuar con el libro de Lucas. Vamos al capítulo 21. Vamos a ir leyendo por partes y comentando algunas cosas acerca de qué hizo, qué dijo y quién es Jesús. Y pues también recordando las cosas que pues fuimos aprendiendo el domingo pasado durante la prédica. Entonces, ¿puede alguien, por favor, ayudarme a leer los versículos del 1 al 4 del capítulo 21 de Lucas? Lucas capítulo 21, versículo 1 es, Jesús estaba en el templo y vio cómo algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. También vio cómo había hecho 12 monedas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Sí, muchas gracias, Juan. Y bueno, parte de las cosas que nos comentaba el pastor el domingo es que aquí vemos dos diferentes tipos de personas que estaban dando ofrenda. Uno, que eran los que estaban dando lo que les sobraba, y por otro lado tenemos esta mujer que estaba dando todo lo que tenía. Y que una de las frases que creo que más se me quedó de este momento en la prédica fue cuando dijo el pastor de que si nos parece sorprendente que la viuda diera todo, es porque seguramente nos parecemos más a las personas que solo estaban dando lo que les sobraba. Y la verdad es que creo que creo que a todos nos pega, ¿no? Porque como que en esta época no tenemos como tan seguido la situación en la que vayamos a dejarlo todo por servir a Dios, más que pues en nuestros hermanos que son misioneros y que pues ellos sí salen y dejan a sus familias, sus trabajos y todo lo que tienen del lugar de origen que son para ir a otro lado. Pero no solo es el hecho de, o sea, agarrar y dejar todas las cosas, sino que el poder cambiar bueno, discúlpenme, soy ingeniera, cambiar el chip en nuestro cerebro, de que las cosas que tenemos en realidad no son nuestras, solo las estamos administrando, pero siguen siendo de Dios. Y hay diferentes cosas que nos confía Dios a cada uno de nosotros. Y dentro de esas cosas que nos confía, pues lo tenemos que administrar sabiamente y pues sea para cubrir las necesidades de nuestra casa o sea también para dar las ofrendas que corresponden para el sostenimiento bueno, no el sostenimiento porque sabemos que Dios es el que sostiene la iglesia como edificio, pero sí es parte de nuestra obediencia a Dios el tomar este diezmo o esta ofrenda y dársela a Él. Y creo que aquí también podemos tomar el otro lado y pues recordando lo que estaba haciendo Jesús, que estaba observando y preguntarnos
qué es lo que vería alguien cuando nos ve ofrendar o qué es lo que Jesús mismo ve cuando nosotros estamos ofrendando. O sea, ve un corazón que está dispuesto a darle todo y que en ese darle todo está obedeciendo y separando esa parte del diezmo y de la ofrenda para dárselo a Dios. O está viendo un corazón que le pesa y que lo hace nada más porque es un mandato. O está viendo que nada más estamos dando lo que nos sobra. O está viendo que lo estamos dando con gusto. Y digo, o sea, no me contesten, al menos de que quieran, pero estamos contentos, o sea, estamos satisfechos con lo que ve Jesús cuando nosotros ofrendamos, o nos gustaría cambiarlo. Y bueno, de esto no sé si alguien quiera comentar algo más acerca de la ofrenda de la viuda o de lo que aprendemos de esta situación con Jesús. A lo que me quedó de esta parte, me vino a la mente como cuando me ha tocado más antes, cuando iba a casa de mi suegra y me decía, me sobraron 2 chiles, ¿te los llevas? 2 chiles rellenos que hice. Y yo, ¿cómo que me sobraron? Ay, o sea, yo sentiría más bonito si me dijera, te los guardé. Entonces, a mí me viene así como, ¿lo doy de corazón o es nada más para cumplir con el mandamiento o para que me vean? Entonces, sí es una buena, un autoanálisis que nos hacemos nosotros, cómo nos ve Cristo a nosotros, porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Pero sí tienes razón, no es lo mismo que te digan que me sobró a que te digan te los guardé. Claro, claro, imagínate que, o sea, es lo que digo yo. Ay, primero hago todos mis pagos de todo, que me voy a guardar para mi cafecito, lo que me voy a guardar para mi tinte. Ah, bueno, me sobró esto para el diezmo. O sea, no, no es así. Primero es lo de Dios es de Dios, ¿no? Y hay que apartar lo que es de él. O sea, no es, ya me sobró esto. No, pues, es de él, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, sí, también, ahí lo que acabamos de leer es que precisamente esta viuda, pues tuvo que ir a Jerusalén, quién sabe de dónde era, ¿no? Quién sabe de dónde era, dónde vivía, pero si recordamos, pues para llegar al templo había que subir un monte que se llamaba el Monte de los Olivos, y había que pasar alrededor de la multitud, y seguramente tuvo la señora que hacer varias cosillas para dar todo lo que tenía. Y creo que ese dar todo lo que tenía no es nada más lo que soltó su mano, ¿no? Sino dar todo lo que tenía es todo lo que tuvo que invertir en pasos, en tiempo, en esfuerzo para podérselo dar a Dios. Y muchos de los escribas y fariseos, pues como estaban cerca del templo, pues, igual y ya estaban por ahí, o igual ya estaban acostumbrados. Muchos de ellos ni siquiera los dejaban caminar en la tierra, ¿no? Muchos de ellos los cargaban. Entonces, y cargaban y iban en carros, ¿no? Entonces, muchos de nosotros también, pues vamos a una iglesia que no sé, creo que a la mayoría de nosotros nos queda cerca, a la mayoría, no a todos, ¿no? Y estamos en un lugar donde estamos cómodos, estamos en un lugar donde no salimos también de nuestra zona de confort. Esto hablando nada más de las ofrendas, ¿no? Digamos, la ofrenda que damos cada domingo y los diezmos. Eh, pero creo que va más allá, ¿no? Va más allá en la parte del esfuerzo, en la parte de, o sea, Caín y Abel, la ofrenda que prepararon para Dios también y como Dios la quería. Pues no, no, la ofrenda no se hacía con cosas que tenían a la mano, ¿no? eh, Eran cosas que demandaba Dios y en su momento ellos la hicieron, no había una ley escrita para en esos momentos hacerlo, pero ellos trataron de buscar lo mejor, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? La ofrenda no es lo que le salió a la viuda de la mano, la ofrenda es todo lo que sucedió antes de poder ella ofrendar, ¿no? sí, como que estamos acostumbrados a nada más ver el momento de y no todo lo que conlleva. Y sí, la verdad,
yo sé que varios vienen de bien lejos y también es algo que pues es un esfuerzo que hay que reconocerles porque he conocido personas en otra circunstancia que dicen, ay, no, está muy lejos y ya con eso no van. Y es así como de luego a veces por trabajo la gente se desplaza tan lejos cruzando 2 horas la ciudad, pero luego por Dios no quieren ir tan lejos. Pero bueno, si no hay algo más que quieran agregar, vamos continuando. Bien, ahora vamos a leer de los versículos del 5 al 19. ¿Alguien quiere ayudarme? Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Hasta el 19. Ah, ok. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Gracias. Bueno, aquí en primero vemos que pues Jesús les empieza a hablar acerca de las cosas que iban a suceder después de que ellos comentaron lo bonito que estaba el templo en aquel entonces. Y pues que sabemos que así fue porque de ahorita de templo en Jerusalén que pertenezca a los judíos, pues nada más hay un muro, conocido como el Muro de los Lamentos. Y pues todas estas cosas que Jesús mencionó en ese momento, em, siendo profeta, diciendo lo que iba a pasar, el mensaje de Dios en ese momento para los discípulos acerca de las cosas que iban a venir, pues nos habla de que iban a pasar muchas cosas terribles. Y pues si vemos la historia desde que Jesús se fue hasta nuestros tiempos, pues muchas de esas cosas han estado y han seguido pasando. Por ejemplo, ha habido muchos tiempos de gran persecución contra la iglesia y ha habido tiempos en los que a lo mejor no es tan notoria porque no es una situación que se dé como de una manera tan global como fue en su momento con los discípulos, porque pues el Imperio Romano era un territorio bastante extenso y entonces al ser perseguidos por todo el territorio romano, pues era algo como más visible. Pero pues ha habido persecución contra la iglesia desde que Jesús estaba aquí hasta nuestros tiempos, ¿no? O sea, por ejemplo, el pastor mencionaba de cómo para la mayor parte de México la persecución se puede ver en forma de burlas hacia nuestra fe y hacia lo que creemos, pero pues también hay partes del territorio mexicano donde pues a las personas por ser cristianos tienen que desplazarse y salirse de sus casas y de sus tierras porque como hay una predominancia de otras ideas, pues consideran que no pueden permanecer ahí. Y esto lo digo pues de zonas más alejadas, ¿no? Ya más como hacia
más recóndito, en lugares, creo que es en Chiapas o lugares más recónditos de de la sierra, donde también llega a haber esta situación donde se tienen que desplazar a causa de su fe. Y pues esto no solo ocurre en México, o sea, ocurre en todo el mundo. Varios de nosotros a finales del año pasado recibimos el calendario este de La Voz de los Mártires, donde van mencionando cada día, alguna situación de algún país, de cómo están viviendo su fe en ese lugar para que oremos por ellos, pero al mencionar su fe también están mencionando las pruebas que ellos están pasando, ¿no? De países donde no se puede hablar abiertamente del evangelio, donde tienen que tener las iglesias ocultas, donde prácticamente la Biblia la tienen que contrabandear porque no hay otra manera de pasar una Biblia para entrar a esos lugares. Y pues Jesús estaba mencionando esto, ¿no? Que por seguirlo a él íbamos a tener diferentes tipos de persecuciones, pero que ese tipo de situaciones Jesús las iba a usar para que nosotros diéramos testimonio. Y pues un claro ejemplo que todos conocemos aquí de cuando pasó eso, de que le dio una sabiduría para que, de tal manera de que nadie pudo refutar sus palabras. Conocemos la historia de Esteban en el libro de los Hechos, de cómo antes de que a él lo apedrearan, llegó el momento en que las personas que estaban debatiendo con él ya no sabían qué contestarle, ya no le podían contestar porque era el Espíritu Santo el que estaba hablando por medio de Esteban, y entonces ellos no encontraban en su sabiduría humana ya cómo contestarle, y pues fue cuando pues maliciosamente lo acusaron de cosas que él no había hecho para hacer un juicio público y poder deshacerse de él. Y pues parte de lo que es importante de todo esto es de sí va a haber estas situaciones difíciles. Hemos pasado algunas, digo, todos estuvimos aquí en la pandemia y pues era algo que no se veía hace mucho tiempo, que hubiera una enfermedad de tal magnitud que invadiera todos los continentes del mundo. Pero el punto aquí es que nos mantengamos firmes. O sea, el punto es que Jesús, Dios sigue teniendo control en todas estas situaciones, y entonces a pesar de que nos van a parecer difíciles, a pesar de que en algún momento nos puedan parecer incluso dolorosas, porque cuando nos traicionan nuestras personas que más cercanas son a nosotros o que más queremos, pues nos duele. La cosa es que pues Dios va a seguir teniendo el cuidado de nosotros, y lo que nos toca a nosotros es mantenernos firmes y confiar en que Jesús es el que nos va a dar las palabras y la sabiduría adecuada para poder compartir en esos momentos con otras personas, y que haya más personas que puedan también tener esta fe y esta confianza en Jesús. Y Sí, rápido quiero comentar em, también aquí habla sobre que algunos van a ser engañados y hay que tener cuidado con eso porque pues hemos llegado a ver a lo largo de la historia gente que se proclama que es Jesús, que es el Mesías, y pues Jesús está diciendo tengan cuidado con eso, ¿no? Entonces, que no nos dejemos de guiar por la gente que dice, uy, es que hay muchos terremotos, pues los terremotos han estado mucho tiempo también. Muchas cosas que antes no veíamos, ahora lo podemos ver más fácil porque tenemos internet, tenemos una comunicación más asertiva, pero que no dejemos que eso nos engañe, pero que también va a llegar un momento en el que pues la iglesia va a ser perseguida y probablemente eso nos incluya a nosotros. Entonces que tengamos ese discernimiento y ese cuidado de no dejarnos engañar y de saber que un día el Señor vendrá pronto por nosotros. sí, sí, tienes razón, obvia esa parte. Y sí ha habido muchos casos de personas que han dicho que ellos ya son Jesús, que ya regresó. Eso no acaba bien. Tenemos que pedirle también sabiduría al Espíritu Santo, y pues también recordar que pues Jesús dejó señales claras de qué era lo que iba a pasar. Entonces, si alguien más nos viene con el cuento, pues no. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Por eso digo que no acaba bien sin entrar en detalles. Pero bueno, entonces vamos a continuar. ¿Alguien me puede ayudar leyendo los versículos del 20 al 24? Dice, pero cuando viereis
a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son los días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ok, muchas gracias. Aquí quise tomar estos un poquito por separado porque dentro de todas esas cosas que iban a pasar de tribulación, aquí se habla específicamente de qué iba a pasar con la ciudad de Jerusalén, que iba a ser destruida y que desde entonces hasta nuestros tiempos ha estado, pues, bueno, no ha sido la nación que solía ser cuando estaba el rey David, para ponerlo en palabras sencillas, porque pues desde que fueron deportados a Babilonia, la nación de los judíos, no volvieron a ser una nación soberana, ¿no? Hasta que pasó el acuerdo que hubo después de la Guerra Mundial, donde se volvió a formar el Estado de Israel. Y pues es de eso de lo que estaba hablando Jesús en ese momento. Y desde entonces también, junto con que hubo ha habido persecución hacia la iglesia en diferentes formas y en diferentes situaciones, también ha habido como un cierto resentimiento, incluso odio hacia los judíos, desde aquel entonces hasta nuestros tiempos. Y pues Jesús está hablando que esa situación particular de Jerusalén iba a ocurrir, pero que también tenía un tiempo en el que eso iba a terminar. Pero pues les estaba advirtiendo a los discípulos que también eso iba a pasar, que la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida, cumpliendo las palabras mismas que Jesús les había dado, digo, que Dios les había dado en el Antiguo Testamento, y de que iba a haber un tiempo en el que Jerusalén iba a ser ocupada por los gentiles, como ocurrió en el periodo de tiempo que ya mencioné. Y pues por eso quería hacer como el paréntesis con este pequeño pedacito. Entonces, ahora alguien me puede ayudar leyendo del 25 al 33. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustiada de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hace rato comentábamos que iba a haber gente que iba a decir que era Jesús y que iban a engañar a varios. Pero pues una de las señales importantes que debemos de recordar es que Jesús no va a aparecer en secreto entre nosotros, al menos esta vez no. Cuando venga su regreso va a venir en una nube con poder y gloria y lo vamos a poder ver. Así que si cualquier otra persona llega y dice de la nada, yo soy Jesús y no vimos esta señal, pues no, ahí no es, ¿ok? Y pues estas señales son importantes que las tengamos en cuenta y que también tengamos esa esperanza de que nuestra salvación está cerca. ¿Por qué? Porque nos menciona Jesús también que así como cuando ven que las hojas empiezan a brotar a los árboles, es que el verano ya está cerca. Hay varias cosas que vemos que van pasando. Hace un momento yo mencionaba de que el tiempo en el que Jerusalén iba a estar siendo ocupada por una nación extranjera, o sea, que iba a estar bajo el control de gentiles, de gente que no era judía. Ya ahorita nosotros vemos que ya hay un Estado de Israel otra vez.
Entonces, este tipo de cosas nos hacen que estemos más seguros de que ya cada vez está más cerca el tiempo en el que va a regresar Jesús y que va a ser el tiempo en el que nuestra salvación o nuestra redención, dependiendo de la versión de la Biblia que estemos usando, está más cerca. Y es algo que pues nos debería de dar mucho gusto. Sí, van a pasar más cosas más terribles en lo que llega Jesús, pero ya falta menos. Es como la frase esa que dice que la noche se vuelve más oscura justo antes del amanecer. Aquí va a ser lo mismo. Las cosas a lo mejor nos van a parecer humanamente que se están poniendo peor, pero lo importante, que es el regreso de Jesús, cada vez está más cerca. Y podemos tener esa confianza porque Jesús mismo es el que lo prometió. Cuando dice la frase, el cielo y la tierra pueden pasar, pero mis palabras no van a pasar, es Jesús el que nos está dando su palabra de que así como Él nos está diciendo, así van a ser las cosas. Comentar y recordar, los discípulos cuando estaban con Jesús no entendían muchas cosas, pero algo que sí entendían es que Él iba a regresar, o eso entendían en su capacidad. Y es que cuando Jesús les estaba diciendo esto, incluso ellos le preguntaron a Jesús cuándo va a suceder, porque ellos esperaban que sucediera mientras ellos todavía estaban con vida. Y es algo que quería poner como reflexión, porque para ellos no era el tiempo de que, pues va a pasar, ya, quién sabe cuándo va a pasar, todavía falta mucho. No, para ellos era algo que iba a suceder antes de que ellos partieran probablemente, que ya fallecieran, porque ellos esperaban que Jesús iba a regresar otra vez, ¿no? Y a lo que voy es que nosotros a veces podemos pensar en que Jesús quizás todavía tarda porque todavía no están pasando pues todo lo que dice la Biblia, ¿no? Quizás todavía no hay esa guerra que estamos esperando o esa persecución que podría estar pasando con toda la iglesia. Y por eso a veces tenemos ¿qué será? Esa relajación de pensar que a lo mejor no nos pasa todavía falta, en lugar de estar esperando como los discípulos que pasara en ese momento. Y yo les invito que no solo dejemos eso, sino que estemos viviendo como si fuera a pasar pronto, esperando al Señor como si fuera a venir pronto. A lo mejor no es algo que sea en nuestra mente tan fácil de considerarlo, pero que sí lo podamos ir considerando en nuestro corazón, que Él viene pronto, ya sea que falten muchos años o que nos toque, como decía Juanito, que nos toque a nosotros podernos ir con el Señor, ¿no? Pero tenemos que estar siempre preparados como esas 12, esas vírgenes que estaban preparadas para cuando venía iba a venir el novio por ellas, así también nosotros estemos preparados para cuando venga nuestro Señor Jesús. Es más que nada de que nuestra obediencia a Dios no debería de estar condicionada al el hecho de que Dios me va a bendecir o al hecho de que Dios me va a salvar, sino que debería de ser que obedecemos a Dios por amor. Y bueno, creo que también este estar esperando que Jesús regrese debe de reflejar ese amor, porque pues no estamos esperando que llegue un desconocido, se supone que estamos esperando a nuestro amado. Y pues también, como esperamos cuando alguien a quien amamos, sabemos que va a llegar. O por ejemplo, si en el caso de ustedes llegó a pasar que un familiar salió y por algún tiempo, más allá de 2 semanas, no lo vieron, ¿cómo están a la expectativa de que llegue esta persona, ¿no? Y creo que debería de ser algo similar. Digo, reforzando ahí también la idea, eh, y parecido a lo que ya platicó Dani también, de las vírgenes, también Jesús enseña a través de una parábola que cuando el señor de una casa durante una boda sale de donde se está llevando a cabo el evento, que es su casa, los siervos lo que hacen es estar a la puerta esperando a ver a qué hora regresa su señor para abrirle la puerta. Sin embargo, pues el señor no dice cuándo va a venir y entonces es una cuestión que hace el señor a propósito para que nosotros siempre estemos listos con las lámparas prendidas fuera de la casa y pues podamos abrirle la puerta al señor
para cuando Él regrese y estar listos con las lámparas encendidas. Y si el Señor nos hubiera dicho que viene mañana, que viene dentro de un mes, que viene tal fecha, y a lo mejor este señor de la parábola que Jesús platica también les hubiera dicho a sus siervos la fecha en la que va a regresar, pues los siervos seguramente lo que hubieran hecho es si hubieran ido a dormir, si hubieran ido a acostar, hubieran a lo mejor tomado más vino durante la boda, etcétera, ¿no? No son cosas que espera el Señor, ¿no? El Señor lo que espera de nosotros es que estemos listos y preparados. Y creo que por allá va el comentario, que no es una cuestión de ser bendecidos, sino lo que quiere y espera Dios de nosotros es que estemos listos y preparados con las luces encendidas para recibirlo a Él en el momento en el que Él quiera llegar. ¿Alguien me puede ayudar leyendo los versículos del 34 al 38? Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y hambrarse, no, perdón, y embriáguense y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo. Se estaba en los montes que se llamaban de los olivos. Y todo el pueblo venía a él por las mañanas para oírle en el templo. Ok, decía que continuáramos porque mucho de lo que estaban comentando está muy relacionado con la última parte que decía Jesús, que debemos de tener cuidado de que, pues, con el pasar del tiempo no se nos fuera a olvidar que Él viene pronto y que no vaya a ser que dejemos que nuestro corazón se llenara de las cosas de esta tierra, ¿no? O sea, no porque sea malo una fiesta, sino porque si nos fuéramos en la vida y nuestra vida fuera dedicada a las fiestas, no estaríamos esperando al Señor. Y es de ahí, no es porque sea malo el que tengamos amigos o el que tengamos amistades, pero nuestro enfoque debe de seguir en que estamos esperando que regrese Jesús y entonces el enfoque, eso hace que la perspectiva de nuestra vida sea diferente, que debemos de estar en todo tiempo listos, como nos decía Jorge, para el momento en el que Jesús decida regresar. Bueno, sé que ya hay un tiempo establecido, pero para nosotros nos va a parecer que decidió en ese momento regresar porque pues nosotros no sabemos cuándo es eso solo lo sabe Dios. Realmente creo que no hay como mucho que agregar, todos sabemos la diferencia entre estar firmes y estar en posición de descanso. Creo que ahorita todos nosotros estamos de alguna manera sentados, hasta Jorge que viene manejando. Y pues no es esa la posición de estar firmes. Obviamente aquí no está hablando de una posición de firmes de manera física, o sea, no se refiere a que estemos firmes todo el tiempo, obviamente tenemos que tomar nuestros tiempos de descanso, pero sí que nuestro corazón, como hablábamos cuando hablábamos de las ofrendas, que nuestro corazón esté preparado para cuando Jesús regrese y que esté firme en la fe y en lo que hemos aprendido acerca de Jesús y en el estar esperando que Él va a regresar. Como decía José, no es por temor, no es por miedo a lo que podamos pasar. Cuando conocemos a nuestro Señor, nuestro temor ya no es de miedo, sino es de respeto hacia Dios y de confiar en que Dios es el que nos va a guardar de todo mal y que hacemos las cosas no por temor, sino por amor a Dios, ¿no? O sea, eso sí, como decía José, no era, la intención no era tener miedo de que cuando venga, sino que tener confianza de que un día Él va a venir y debo de estar esperándolo a Él con todo mi corazón. Bueno, pues si no hay algún otro comentario, yo creo que ya podemos orar para terminar. Señor Dios, en esta noche te quiero agradecer por el tiempo que tú me has prestado.
a mí y a todas las personas que están en esta reunión el día de hoy. Yo sé que hay muchos impedimentos de repente que nos puedan hacer no estar aquí, y creo y confío en que tú nos vas a ayudar a que todos pues nos podamos reunir, ¿no? Cada semana. Te agradezco por la vida de todas las personas en esta reunión, por la mía, la de mi familia y la familia de las personas que están aquí también. Te pido por favor que nos ayudes pues a siempre poder tener la retención de la información y de todo el conocimiento del que se habla aquí en la reunión. Gracias por todas las bendiciones del día de hoy y ojalá nos puedas permitir volver a reunirnos la próxima semana. Y bueno, amén. Amén. Bueno, Amén. gracias. Amén.